Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva transmisión de Recapacitando. Hoy es sábado 13 de marzo del año 2021. Estamos conectándonos nuevamente a esta transmisión sobre los derechos de las mujeres. Recordemos que Recapacitando es una plataforma que busca generar espacios de cultura, educación en la sociedad. Estamos promoviendo la educación, la pedagogía y el diálogo social a través de proyectos que vamos desarrollando en la sociedad. Uno de esos proyectos es este que estamos queriendo desarrollar en estos momentos, que busca, dialogar sobre algunos temas de interés de la sociedad. La semana pasada tuvimos un Facebook Live muy interesante con Wilmar Padilla, psicólogo y docente, sobre el tema de la educación y la pandemia. Y esta semana, con razón del 8 de marzo, la celebración del Día Internacional de la Mujer, queremos conversar sobre los derechos de las mujeres. Para eso, pues tenemos una invitada el día de hoy. Les voy a pedir el favor que me regalen 2 minutos mientras corregimos aquí un problema técnico pequeño. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Ya solucionamos el problema técnico que teníamos.
y ya estamos aquí nuevamente. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Como les contaba, Recapacitando es una estrategia, una plataforma que busca formar en educación, pedagogía y diálogo social a través de proyectos con la sociedad. Somos un grupo de profesionales que nos hemos unido en búsqueda de algunos elementos que nos permitan ayudar y aportar en esta sociedad. La semana pasada tuvimos un Facebook Live sobre educación y pandemia, y en esta semana, con ocasión del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues hemos venido trabajando en los derechos de las mujeres y queremos hoy conversar sobre ese tema. Este es un espacio en el que de ninguna manera queremos resolver los problemas de la sociedad, queremos es generar algún tipo de reflexiones y con algunas conversaciones sobre la importancia que tienen algunos temas particulares. Aquí hoy nos reúne el tema de los derechos de las mujeres. Para ello hemos invitado a María Alejandra Velázquez, quien es politóloga y abogada y pues una gran amiga con quien hemos compartido infinidad de espacios, hemos hablado de estos temas muchas veces tomándonos un café y esta vez dijimos, bueno, pues que alguien más nos escuche, veamos a ver quién más nos puede escuchar, a ver quién le interesa este tema. María Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Jean-Pierre, muchas gracias por la invitación y también pues muchas gracias a quienes nos están viendo por esperar ahí nuestro impasse tecnológico. Y pues nada, sí, muchas gracias por esta invitación para hablar sobre los derechos de las mujeres, que creo que aunque tienen relevancia todos los días, pues en esta semana del 8 de marzo toman una relevancia más importante. Entonces, pues muchas gracias, aquí lista con mi café para la conversación. Gracias, María Alejandra. Quisiera precisamente arrancar con algo que acabas de decir que me parece súper importante, y es que el Día Internacional de la Mujer a través de los años ha venido teniendo como una evolución muy importante sobre lo que significa y cuáles son las reflexiones que deberían darse alrededor de ello. Particularmente, a mí me llamó mucho la atención este 8 de marzo que acaba de pasar la semana pasada, porque hubo muchísimas reflexiones, particularmente en mis redes sociales, hubo muchísima gente haciendo reflexiones sobre los derechos de las mujeres, haciendo, digamos, algunas salvedades, informando algunas cosas, bueno, interesantes cosas que estuvimos allí, pero me llamó mucho la atención una cosa particular, y es que el 8 de marzo se inundaron las redes sociales de gente preguntándose por los derechos de las mujeres, de gente hablando de estos temas, pero el 9 de marzo ya no. Sí, el 9 de marzo ya dejó de pasar, entonces ya empezamos a hablar de otra cosa y como que se diluyó en el ambiente. Nosotros particularmente en Recapacitando, digamos, tuvimos toda la semana una publicación particular sobre el tema de los derechos de las mujeres, pero es importante que empecemos a pensar que pues esto no es cosa de un día, no es cosa del 8 de marzo y entonces todos los 8 de marzo nos vamos a acordar de esto, sino que deberíamos estar trabajando en ello permanentemente y que deberíamos estar haciendo este tipo de reflexiones permanentemente. ¿Tú qué opinas de ese tema? Bueno, yo creo que esta pregunta tiene dos miradas muy importantes, porque a las feministas también nos preguntan mucho por qué hablar de los derechos de las mujeres, cuando por supuesto pues este mundo lo habitamos mujeres, hombres, personas no binarias, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de los derechos de las mujeres? Y entonces, digamos que voy a empezar con esto para después dar la respuesta de por qué es importante hablar de los derechos de las mujeres, no solo el 8 de marzo, sino que es una conversación que tenemos que darnos todos los días. ¿Por qué hablar de los derechos de las mujeres? ¿Qué pretende y qué busca el feminismo? El feminismo pretende igualdad. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué seguir hablando de esto? ¿No? Entonces, lamentablemente, hay un imaginario en el que se cree que los derechos de las mujeres, o que las mujeres a hoy ya estamos en una igualdad de condiciones, pero esto no es cierto. Entonces, por eso nosotras las mujeres seguimos muy insistentes en que la conversación la tenemos que seguir teniendo y la tenemos que tener diariamente. ¿Por qué? El feminismo es una lucha social que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Lo voy a dejar como en estos términos muy, muy, muy simples, porque uno podría entrar a hablar de muchas otras cosas. ¿Pero por qué? Uno, porque todavía existen brechas. ¿Qué son brechas? Las diferencias entre hombres y mujeres, pero estas brechas se dan en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito del hogar incluso. Existen brechas aún. Esto por un lado. Por otro lado, la violencia basada en género, que esto es un tema muy importante. La violencia basada en género nos afecta
en especial a las mujeres, o sea, las mujeres somos quienes sufrimos este tipo de violencia. Es importante aparte entender que creo que esto es algo que yo creo que es importante aclarar todo el tiempo, y es que el feminismo tiene muchas ramas. El feminismo busca, entonces hay diferentes feminismos, perdón, que pretenden alcanzar diferentes objetivos o que buscan unos objetivos específicos, pero lo mismo pasa cuando hablamos de las violencias de género. Las violencias de género nuevamente pueden ser psicológica, puede ser económica, que la violencia económica existe, puede haber violencia física, violencia sexual, pero así también es muy importante entender que yo como mujer blanco mestiza definitivamente no voy a sufrir las mismas violencias que sufre una mujer negra o una mujer indígena en Colombia, o yo como mujer cisgénero, que para, digamos, no embolatar mucho la conversación, mujer cisgénero soy yo que nací biológicamente mujer y me identifico como mujer, como ese rol que nos han asignado culturalmente. Pero las mujeres trans son mujeres que sufren otra serie de violencias. Entonces, por eso el feminismo es muy amplio, por eso hay que seguir hablando todos los días de los derechos de las mujeres, porque tenemos que hablar de todas estas diferentes violencias que sufrimos las mujeres, pero como estos asuntos interseccionales que nos cruzan generan otro tipo de violencias. Entonces, por eso es muy importante hablar de los derechos de las mujeres. Se me vienen a la cabeza otros temas como los estereotipos de género, ¿no? Feminicidios, desempleo, pero sé que esa conversación la vamos a tener más adelante, entonces pues no me adelanto. Sí, sí, te me adelantaste un poco digamos, en esta pregunta y quisiera yo, digamos, centrarme un poco en la parte, digamos, más superficial de la pregunta. Y es, yo nunca he participado en un taller, una charla, una clase sobre los derechos de los hombres. Eso, digamos, en mi historia previa de aprendizaje, eso nunca ha pasado. Yo nunca he visto un webinar, nunca he visto un foro, nunca he visto nada sobre los derechos de los hombres, pero sí he participado en un montón sobre los derechos de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de esto y por qué no, digamos, los derechos de los hombres? Creo que esto es importantísimo entenderlo, y es en que pues existen los derechos humanos, ¿no? Y que ese fue precisamente el ámbito que nos permitió a nosotros dos conocernos. Y los derechos humanos nos cubren a absolutamente todos, pero creo que sí es importante tener en cuenta que existen una serie de poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Entonces, por dar un ejemplo, la población afro, ¿no? Las personas negras han sufrido una serie de vulneraciones debido a su raza que pues no hemos sufrido ni vamos a sufrir las personas blanco-mestizas. Pues lo mismo pasa en el caso de los hombres y las mujeres. Es muy importante que, yo creo que en esto hago énfasis en que el feminismo busca la igualdad. Entonces, esta creencia de que es que las feministas queremos acabar con los hombres, queremos quedar por encima de los hombres, no es real. Creo yo que es una manera como se ha estigmatizado el movimiento, sino que las feministas que queremos alcanzar la igualdad. Y por eso hablamos de derechos de las mujeres, porque en el papel todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Todas las personas, digamos que pues la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce los derechos de todas las personas, sin distinción de raza, género, religión, ¿no? Todo esto. Esto es en el papel, pero en la práctica las mujeres sí podemos evidenciar, y esto no es una sensación, esto no es una percepción, existen cifras que apoyan nuestra lucha en si hay unas brechas y si hay desigualdades, y lamentablemente, por lo menos en Colombia, pero yo creo que esto se da a nivel mundial y en Latinoamérica de pronto, pues que es como la experiencia de la que puedo relatar, sí existe una desigualdad estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que la desigualdad está desde arriba. Entonces, puede que, claro, la primera manera de intentar acabar con la desigualdad yo lo puedo hacer desde mi hogar. Entonces, que en mi hogar las tareas del hogar estén distribuidas de manera equitativa entre mi pareja y yo, y no como los roles anteriormente lo asignaban, pero estructuralmente sigue habiendo unas desigualdades entre hombres y mujeres, que es un camino largo por recorrer, pero que por eso somos tan insistentes en que debemos hablar de los derechos de las mujeres todos los días. Claro, a mí me parece importante mencionar allí que incluso en la historia, en la manera en cómo nos forman, nos van explicando la historia y nos van formando de una manera particular que nos va diciendo como ese camino que nos va llevando. Por poner un ejemplo sencillo, nosotros, tú y yo, que como decías, nos conocimos en el ámbito de los derechos humanos, a nosotros nos forman en derechos humanos y nos enseñan que en 1789 la Declaración
la Revolución Francesa hizo la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y fue así, fue literal, era solamente los derechos del hombre y del ciudadano y no reconocía los derechos de las mujeres. Pero nadie nos enseñó, por ejemplo, que en 1791 se hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y del Ciudadano también dentro de la Revolución Francesa. Pero eso no nos lo enseñan, eso no nos lo explican, nosotros nos explican que solamente se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre. Y tú pones sobre la discusión algo que me parece muy interesante y es el tema de qué pasa con el papel y qué pasa con la realidad. ¿Sí? Nosotros somos un país acostumbrado, por ejemplo, a hacer realidades de papel, a donde resolvemos los problemas con leyes. Entonces hacemos una ley y con esa ley ya resolvimos el problema y ya no tenemos nada que hacer. Y yo siempre pongo un ejemplo clásico ahí y es el ejemplo de la prohibición de montarse a una moto sin un casco. O sea, eso está en el papel, eso existe. Hay una ley que prohíbe que la gente se monte en una moto sin un casco. Pero por todas partes uno encuentra gente montada en una moto sin un casco. Entonces, una cosa es lo que dice el papel, que digamos nos da una garantía allí legal, digámoslo de alguna manera, pero ¿y qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa allí? Uno podría encontrar en la sociedad nuestra, por ejemplo, que a nadie lo discriminan, en teoría, en la ley, a nadie lo deberían discriminar en razón de su sexo para conseguir un trabajo, por ejemplo. ¿Cierto? Eso, digamos, en la ley dice que está prohibido discriminar a las personas por razón de su trabajo. Sin embargo, la sociedad tiene, digamos, en la estructura, como decías tú, algunas dificultades bien complejas alrededor de la discriminación de género. Por poner un ejemplo sencillo, uno siempre dice el médico y la enfermera. ¿Sí? Uno en la cabeza tiene que los médicos son hombres y las enfermeras son mujeres y de alguna manera ya está poniendo una tara estructural sobre cuál es el rol que deben cumplir las mujeres dentro de la medicina o cuál es el rol que deben cumplir los hombres dentro de la medicina. Y allí es donde empieza a dificultarse y por eso yo, digamos, estoy completamente de acuerdo contigo en que esto es una discusión que deberíamos tener todos, todo el tiempo deberíamos estar hablando de los derechos de las mujeres porque las minorías históricamente discriminadas existen, están allí y las dificultades estructurales en en la sociedad existen y no podemos negarlas porque simplemente en el papel no existan. Quisiera preguntarte por el 8 de marzo. ¿Por qué es el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo? Digamos, ya mencionamos cómo el 8 de marzo se vuelve una cosa interesante, pero después el 9 ya no, y entonces, ¿de dónde salió ese 8 de marzo? Bueno, entonces el 8 de marzo, que creo que esto es importante, o sea, esto es muy importante porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que por supuesto se ha convertido en el espacio en el que las mujeres salimos a reivindicar nuestros derechos y pues nuevamente la lucha por la igualdad, que es como la base de la lucha social del feminismo. ¿Qué pasó el 8 de marzo? Entonces el 8 de marzo, como fecha, en 1875, en Nueva York, hubo una protesta de mujeres trabajadoras buscando la igualdad salarial entre hombres y mujeres porque evidenciaron que a pesar de estar cumpliendo las mismas labores, ellas no estaban recibiendo la misma remuneración que los hombres, que a hoy 2021 esto sigue sucediendo. Estas brechas salariales siguen existiendo. Cuando se da esta protesta de las mujeres trabajadoras, fueron asesinadas, no tengo el número exacto, pero alrededor de 120 mujeres víctimas de violencia policial. Entonces, digamos que esta fecha se volvió como, este es un primer momento, el 8 de marzo se vuelve una fecha para reivindicar los derechos de la mujer trabajadora. Luego, digamos que gracias a esta expresión y a esta protesta de estas mujeres trabajadoras, se empiezan a dar una serie de manifestaciones en busca de la igualdad de derechos en el ámbito laboral por parte de mujeres y hombres. Y luego, en 1911, no fue el 8 de marzo específicamente, fue en marzo, pero no el 8 de marzo, unas mujeres trabajadoras dentro de una textilera en Nueva York, nuevamente, protestan por las condiciones laborales y por el salario. Se da esta protesta y la decisión que toma el empleador o jefe es decirles, lo siento mucho, estas son las condiciones que hay, les guste o no les guste, y las encierra, ¿no? Entonces les dice a trabajar, cierra las puertas de la fábrica, pone un candado y lamentablemente hay un incendio en la fábrica.
y todas las mujeres que estaban adentro de la fábrica mueren incineradas. Creo que alrededor otra vez como de 100, o sea, cientos de mujeres, fueron cientos de mujeres quienes mueren incineradas. Entonces, digamos que este fue como otro hito histórico que se convierte el 8 de marzo en ese día de la reivindicación de la mujer trabajadora, pero por supuesto, pues las diferentes luchas que atraviesan la realidad de las mujeres son pues la búsqueda de la reivindicación de derechos que se da el 8 de marzo. Por eso el 8 de marzo se volvió en un día tan importante y que creo que esto es muy importante decirlo y es por eso nosotras también hablamos mucho de no, nosotras no celebramos el 8 de marzo, ¿no? Entonces el 8 de marzo sabemos que con las mejores intenciones los hombres e incluso entre mujeres, feliz día, feliz día, feliz día, digamos que se recibe, pero es muy importante entender que el 8 de marzo no es una celebración, sino es una reivindicación de nuestros derechos. Entonces el 8 de marzo, por supuesto, digamos, yo no tengo ningún problema en recibir la felicitación. Sé que muchas mujeres políticamente están decididas a que no quieren recibir digamos que esa felicitación, pero es importante que el 8 de marzo no es una celebración de nosotras por estar en el mundo como mujeres, sino es una reivindicación de nuestros derechos. Y para allá iba un poco yo con mi siguiente pregunta, y era que si podrías explicarnos, sobre todo para nosotros los hombres, que nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, porque además a nosotros volvemos otra vez a los temas estructurales de la sociedad, de la cultura, de la educación. Es que a nosotros desde el colegio, chiquitos, nos enseñan, oiga, el Día de la Mujer usted lo que tiene que hacer es traer unos chocolates, traer una rosa y decirle a la niña, oiga, feliz día y gracias por estar en el mundo. Y un poco hay que empezar a deconstruir un poco esa idea, porque no nos explican que lo que hay que hacer es reflexionar sobre el tema y digamos, ver entonces, todas estas dificultades estructurales. ¿Qué debería hacer uno el 8 de marzo? Yo creo esto es muy importante porque también me abre como, o pues me trae a la mente lo que pasó en el 9 de marzo del 2021, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos el 8 de marzo las mujeres? Que nos escuchen, ¿cierto? Entonces, por supuesto que nosotras queremos que nos acompañen y que los hombres en el día a día trabajen por acabar con sus conductas machistas, que sean conscientes de sus conductas machistas. ¿Qué queremos el 8 de marzo las mujeres? Que nos escuchen, que conozcan qué derechos estamos buscando reivindicar. Entonces, nuevamente, yo digo, María Alejandra Velázquez, si me felicitan, digamos que no tengo ningún problema, no es lo ideal, no tengo ningún problema, pero muchas mujeres válidamente y políticamente expresan que no quieren ser felicitadas y no quieren recibir chocolates ni rosas, porque es que nosotros no estamos celebrando el 8 de marzo la belleza de ser mujer, ¿no? Entonces, lo recuerdo porque lo tengo en mi mente, que en las empresas entonces uno llega y se encuentra con un chocolate, una rosa y una carta donde nos dicen, oh, mujer tan bella, tan sensible, ¿no? Entonces terminas reforzando un montón de actitudes que incluso son las actitudes que han generado que las mujeres tengamos brechas en el trabajo, que haya unos roles asignados, ¿no? Entonces, nosotras, ¿qué queremos de los hombres? Que nos escuchen, que el 8 de marzo escuchen qué estamos pidiendo, qué estamos exigiendo, porque yo creo que eso es importante. Nosotros a los hombres les podemos pedir una serie de cosas como cómo quieren ayudar a aportar a la igualdad, hagan esto. Pero al Estado, las mujeres sí les podemos exigir. Al Estado sí le podemos exigir porque el Estado está fallando en proteger a las mujeres. Y yo, digamos, hemos hablado de brechas salariales, hemos hablado de desigualdades, pero hay un tema muy importante que está pasando en Colombia y es que a las mujeres nos están matando y lamentablemente nos están matando una mujer diaria. Esa es la cifra que ha habido en Colombia. Entonces, al Estado sí le podemos exigir el 8 de marzo la reivindicación de nuestros derechos, pero aparte que nos proteja, porque es que esa es la obligación del Estado, proteger la vida a todos nosotros y a las mujeres nos están matando y eso es lo que le estamos exigiendo al Estado. Entonces, eso es lo que pedimos nosotros el 8 de marzo, que nos escuchen cómo estamos siendo vulneradas, qué brechas identificamos, cuáles son las situaciones de desigualdad, para que entonces, digamos que puedan escuchar de nosotras qué es lo que hay que hacer, en dónde estamos encontrando nosotras las vulneraciones y las afectaciones a nuestros derechos. Entonces yo creo que por lo menos de los hombres, eso es lo que pediríamos, que nos escuchen un día, ¿no? Hace poco vi una entrevista de una mujer periodista que me imagino que ahora lo vamos a tocar, pues, por los hechos de vandalismo que hubo en la marcha. Y ella decía, nosotros les estamos pidiendo un día al año que nos escuchen y escuchen
¿qué estamos pidiendo? Creemos que no es mucho, ¿no? O sea, que un día nosotras seamos el centro de las comunicaciones, que estemos nosotras hablando de nosotras, eso es lo que, digamos que eso es lo que pedimos en general el 8 de marzo. Bien, y eso es muy importante para, digamos, para todos los que no estamos como tan empapados del tema y que, como te decía, culturalmente nos han enseñado otras maneras distintas de tratar el Día Internacional de la Mujer. Me llamó mucho la atención en este último tiempo y digamos en estos últimos tiempos cuando uno escucha hablar de feminismo y escucha hablar de luchas y desigualdades, escucha un término que para mí es completamente nuevo, de verdad no lo había escuchado nunca jamás en la vida, me tocó sentarme a estudiar qué es eso y quisiera que tú nos explicaras un poco qué es la sororidad, de dónde sale, porque qué es eso. Bueno, entonces la sororidad es como ese, yo creo que la manera más sencilla de entenderlo es la hermandad, ¿no? Ujú. Entonces, nuevamente, yo sé que a veces sonamos repetitivos, pero nosotras sabemos que tenemos que serlo, y es, lamentablemente, por los roles de género que se nos han asignado a las mujeres, también a las mujeres y a los hombres incluso nos han generado una serie de imaginarios sobre las relaciones que tenemos entre mujeres, las relaciones que tenemos hombres con hombres, y pues, o sea, que tienen hombres con hombres y que tenemos mujeres con los hombres. Y lamentablemente en la relación que existe entre mujeres, se nos ha enseñado a que tenemos que, como no tenemos que, pero sí hay una creencia o hay un imaginario en que las mujeres somos enemigas, que las mujeres somos contrincantes. Entonces, yo voy a dar un ejemplo que es muy tonto, pero que creo que funciona para expresar lo que estoy diciendo, y es cuando, aparte uno lo oye también de mujeres, porque es que yo creo que las mujeres también tenemos que reconocer que tenemos conductas machistas, porque es que así nos criaron. Entonces, cuando uno oye en las oficinas, no, es que eso está lleno de viejas. Y las viejas, trabajar con viejas es tenaz. Las viejas pelean por todo. A uno se lo dicen, uno lo oye. Yo creo que incluso uno puede que lamentablemente uno caiga en esa creencia. Las mujeres entre, uno oye, es que más malos que los hombres somos las mujeres entre nosotras. No, entonces uno oye como todas estas cosas. ¿Y qué está buscando? ¿Qué busca el feminismo? Y en esto también quisiera recalcar otra cosa, es ¿qué busca el feminismo? Uno, que nosotras las mujeres sí podemos ser amigas. Las mujeres, o sea, incluso yo, mucho de lo que decimos muchas de las mujeres es, nuestras amigas incluso a veces nos salvan la vida, ¿no? Uno puede decirlo desde lo más básico y es una tusa, una amiga la sacó una de una tusa, pero nosotras como mujeres sabemos cuando salimos a rumbear el riesgo que tomamos al montarnos a un taxi. Entonces nosotras siempre hablamos de, avisa, porfa, escribe cuando llegaste, oigan, llegaron todas, todas están sanas en la casa, sí, perfecto, porque esa es una preocupación que tenemos las mujeres cada vez que salimos. Entonces la sororidad, digamos que busca esto, ¿no? Derrumbar esa idea de que las mujeres somos enemigas, incluso las mujeres cuando nos unimos por una causa, que creo que está demostrado, logramos grandes cosas. Entonces lo que la sororidad pretende es esto. Pero en ese asunto de la sororidad yo sí quiero hacer énfasis en una cosa. Esto es María Alejandra Velázquez. Yo como veo el feminismo y como entiendo el feminismo, y es que nosotras como mujeres tenemos que entender que una cosa es sororidad y es, si una persona, si una mujer que me cae mal me dice que fue víctima de violencia sexual, yo le creo. Por las implicaciones que tiene uno reconocerse como víctima, está demostrado que creo que el 1% de los casos denunciados de violencia sexual son falsos. Eso quiere decir que el 99% son ciertos. Entonces yo le creo, para mí eso es sororidad. Pero algo que hay que dejar muy claro es, sororidad no es ser alcahueta y sororidad no es, como eres mujer, entonces yo te permito todo. No, y yo creo que dentro del feminismo eso cada vez es más claro, y es, nos podemos criticar de manera constructiva entre nosotras, porque en eso está el aprendizaje. Y por último, a mí me parece, frente a la solidaridad, hay un asunto muy importante, y es que yo creo que, yo esto nuevamente pues lo hablo desde mi posición, porque yo sé que yo, María Alejandra Velázquez, en Colombia, soy una persona blanco mestiza, con la suerte de ser profesional, con la fortuna de que mis padres pudieron aparte darme el beneficio, pues, ¿no? Como el privilegio de contar con un posgrado. Entonces yo sé dónde estoy sentada, ¿no? Yo estoy sentada en el grandísimo privilegio. Entonces creo que la sororidad también tiene que empezar a identificar eso, ¿no? Entonces yo como mujer blanco mestiza tengo que saber que definitivamente los derechos que yo gozo efectivamente no son los derechos que goza una mujer afrocolombiana en este país, o una mujer indígena, o una mujer víctima del conflicto armado, ¿no? Todo esto yo lo tengo que entender, pero aparte de todo, la sororidad para mí también significa que
Yo, mujer blanco mestiza, por ejemplo, yo digo, yo hablo de mí, María Alejandra, pero si hoy el micrófono no me lo abrieron a mí, yo no tengo por qué hablar de las violencias que viven las mujeres afrocolombianas porque no me corresponde. Entonces, la sororidad es también entender eso. Yo no tengo por qué venir a hablar de violencias que a mí no me atraviesan, que creo que es algo que yo también pido cuando uno ve a un hombre hablando de violencias de género. Por supuesto, si quiere, yo qué sé, entonces hacer como un análisis del tema, perfecto, pero que un hombre se siente a hablar de la experiencia de las mujeres que viven violencias de género, pues quien tiene el micrófono en la mano no es la persona. Entonces, para mí, yo, María Alejandra, también creo que la sororidad implica que quienes estamos en unas posiciones de privilegio las reconozcamos y demos un paso a un lado cuando hay que dar el paso al lado y pasar el micrófono, ¿no? Es como se le dice. Creo que la sororidad también es entender cuándo hay que pasar el micrófono. Y ahí me llevas un poco al siguiente tema que yo quisiera tocar, y es, digamos, hoy reconocemos que claramente las mujeres han abierto un camino impresionante. Los últimos 50 años, digamos, han sido, desde la segunda mitad del siglo XX, fue muy importante para los derechos de las mujeres. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer. O sea, esto no quiere decir que ya estemos en el lugar ideal, sino que todavía nos falta mucho camino por recorrer. ¿Cómo se ve el machismo hoy? ¿El machismo se ve igual hoy? ¿Se ve distinto? ¿Cómo se ve el machismo hoy? Para mí, el machismo se ve hoy y todos los días, a toda hora, en todo momento. Yo creo que incluso en la casa de la más feminista, ¿no? Porque nuevamente el machismo es estructural. Por supuesto que hemos alcanzado grandes cosas, por supuesto que las mujeres en la historia alcanzaron grandes cosas por nosotras, pero el machismo está presente. Entonces, tú mismo lo decías, para mí una de las cosas en las que más presente está el machismo es el lenguaje. Un ejemplo que tú das es, uno habla del médico y uno habla de la enfermera. Eso es un ejemplo. Pero yo pues me imagino que también pues lo has visto y quienes nos oyen lo han visto, y es como últimamente la gente, pues las mujeres y el feminismo busca que se hable de todos y todas, trabajadores y trabajadoras, presidenta, lideresa, y entonces resulta a veces uno con asombro que las personas se ofenden por este uso del lenguaje. El lenguaje es muy poderoso y yo creo que es un ejemplo clarísimo de por qué a la gente no le molesta que afectemos. O sea, aquí la gente no está en defensa de la RAE. De verdad que a la gente le molesta, le incomoda que le cambien ese chip, y es porque cuando la gente se refiere a sirvienta, cuando se habla del servicio, se habla de sirvienta. La gente nunca habla de sirviente, se habla de sirvienta. Pero como ahí se aplica el rol de género que se espera, y es que quienes realizan esas funciones de servicio, de cuidado, ¿no? Lo realizamos las mujeres por unos roles que se nos han asignado, ahí el sirvienta no nos molesta. Pero el presidenta, gerenta, alcaldesa, es en cambio sí a la gente sí le molesta. Entonces yo creo que el lenguaje es el primer lugar en el donde se encuentra el machismo. Y por eso hay una lucha muy grande también en el lenguaje inclusivo, que yo lo reconozco, a veces me cuesta porque pues digamos que aprendí a hablar de una manera, entonces esto es como una lucha constante. En el trabajo uno sí que puede evidenciar el machismo, y entonces, claro, yo te hablaba pues de brechas salariales, de brechas laborales, el techo de cristal, ¿no? Como esta imposibilidad que tenemos las mujeres de llegar a grandes cargos. Pero también hay un término que se le conoce como el efecto del suelo pegajoso, y es como por los roles de género a las mujeres se nos han asignado las tareas del cuidado y, digamos, del cuidado cuando hablo de hijos, hijas, pero también del cuidado del hogar, ¿no? Entonces, de lavar, limpiar, todo esto se nos ha asignado a las mujeres. Claro, cuando yo como mujer tengo a mi cargo, entonces, tengo un trabajo, digamos, estoy buscando tener un trabajo, voy a dar un ejemplo. Pero aparte de eso, entonces yo me levanto, tengo que hacer el desayuno, el mío, el de mi pareja, el de mis hijos. Después tengo que pues, lavar todos los platos que acabamos de ensuciar, tengo que lavar la ropa, ¿no? Entonces, este efecto del suelo pegajoso lo que dice es, yo cómo avanzo si mis tareas dentro del hogar que están tan desequilibradas no me dejan avanzar, porque en qué momento. Si los roles de género fueron todas las tareas del hogar asignadas a la mujer, pues en qué momento voy a tener yo espacio para salir al mercado laboral. Entonces, creo que ahí es donde uno también puede evidenciar el machismo. Creo yo en las relaciones, pues que
esto sí, claro, yo hablo de machismo, pero esto pues tiene unas implicaciones mucho más graves y es la violencia basada en género. Entonces, todos sabemos de la violencia física, ¿no? Entonces, el que le pega a su pareja. Pero también es importante hablar de la violencia psicológica, porque uno también oye muchos comentarios como es que esa es mucha boba quedarse con ese tipo. O sea, es mucha boba que se queda con ese tipo si el tipo le pega. Claro, pero es que la violencia física viene acompañada de una violencia psicológica. Entonces, no, uno encuentra conductas en donde un hombre de manera reiterada y continua denigra a la mujer. Entonces, otro escenario de machismo, ¿no? Nuestros cuerpos. Entonces, una mujer gorda está mal, hay que tener el pelo de una manera, hay que tener la cara, los ojos, los labios, todo, ¿no? De una manera. En la cultura latina, entonces aparte tenemos que ser voluptuosas, bueno, ¿no? Entonces hay que ser voluptuoso, pero no se puede ser gordo. Entonces, esto, no, hay demasiadas exigencias alrededor del cuerpo de la mujer. Entonces, eh, la violencia psicológica busca todo esto, ¿no? Fea, gorda, tonta, estúpida, usted no sirve para nada. Lamentablemente esto termina en muchos casos en una violencia física. Pero también quiero hacer énfasis en la violencia económica que mencioné al comienzo y es cuando dicen esto de mucha boba porque no lo deja, olvidamos que muchas mujeres, a veces, porque los roles fueron asignados y los dos estaban trabajando, entonces tomaron la decisión que la que se tenía que quedar en la casa con el cuidado de los niños y del hogar era la mujer. Esa es una decisión, como también de manera muy válida hay mujeres que toman la decisión que se quieren dedicar a su hogar. Pero cuando esto pasa, pues hay una dependencia económica de las mujeres frente a los hombres. Y pues cuando existe esta dependencia económica es que muchos hombres abusadores aprovechan para maltratar a sus parejas porque saben que sus parejas no pueden huir de este ciclo de violencia porque no tienen los recursos para hacerlo. Entonces empieza como, yo siento que se mezclan las violencias, ¿no? Entonces una violencia psicológica, y usted igual para dónde se va a ir si no tiene plata, usted es una buena para nada, usted ni siquiera trabaja, usted nunca ha trabajado, ¿con qué va a trabajar? Si usted es una mantenida, ¿no? Entonces esto también hace parte de la violencia económica. Yo creo que todo eso hace parte de los machismos que vemos en el día a día, pero eh, nuevamente, como creo que el ejemplo de la oficina, ¿no? Como es que trabajar con viejas estenadas, hace poco, yo creo que, porque no voy a entrar en ese tema porque no es el espacio, Claudia López con todas sus declaraciones de las personas migrantes, una persona, un oyente, no me acuerdo en qué emisora, pero un oyente, ¿qué opina de las declaraciones de la alcaldesa? Y el oyente, yo creo que la alcaldesa tiene las hormonas alborotadas. Eso fue lo que dijo el oyente. Entonces, ahí en esas cosas es que uno encuentra el machismo del día a día. Entonces, si nosotras estamos pasando un mal día por X o Y razón, las hormonas, eso es las hormonas. Le llegó, eso fue que le llegó, segurísimo. No hay peor, pues es que me parece que aparte este insulto ni siquiera tiene ningún sentido, pero cuando dicen, es que esa vieja está mal cogida. Entonces, aparte de que si uno está mal cogido, entonces fue el tipo, el insulto recae sobre la mujer, ¿no? O sea, el que hizo mal la tarea fue el tipo, pero el insulto recae sobre la mujer y por esa razón es que la mujer se comporta como se comporta, porque le falta sexo. Es que las mujeres son muy sensibles, es que las mujeres son muy hormonales. Yo creo que en eso sí lo han dicho mucho y es, entonces cuando un hombre es decidido, tiene un carácter fuerte, es un hombre decidido, pero cuando una mujer tiene un carácter fuerte es una histérica. No, entonces creo que en todas esas cosas es donde podemos evidenciar el machismo del día a día, que es donde digo, es estructural, porque todavía lo tenemos en la cabeza, todavía lo tenemos en la mente, y, y pues todavía hay mucho por trabajarle, y nuevamente creo que incluso las mujeres caemos en esas conductas. Yo quisiera retomar un poco lo que están diciendo algunas personas en el Facebook que me parece bien interesante. Y es que, por ejemplo, aquí encontramos un comentario que nos dice, oiga, cuando un niño, una joven, un adulto, bueno, le enseñamos a que hay que regalarle unos chocolates o una rosa a una mujer, ¿es machismo? O porque aquí hay una persona que nos dice, no, pero eso es parte de la urbanidad y a mí me parece bonito que mi hijo le regale unos chocolates o una rosa a una mujer en el día en el día de la mujer. ¿Es machismo o podemos Yo no creo decir que no? yo no creo que sea machismo. Yo personalmente creo que esta persona tiene razón. Creo que aquí hay algo de urbanidad, hay algo de un Claro, detalle, un detalle ahí pues, es es una cosa bonita. donde yo creo que es importante, es machismo no es. Claro, entregar un chocolate, una rosa al día a la mujer, por supuesto que no es machismo, pero estamos dejando que el mensaje más importante del 8 de marzo siga derecho, porque nuevamente nosotras no estamos celebrando el hecho de ser mujeres, nosotras el 8 de marzo estamos reivindicando los derechos
Y lamentablemente en Colombia y en el mundo, pues no estamos en igualdad de condiciones. Entonces el 8 de marzo nosotras queremos que se oiga y que se escuche sobre los casos de desigualdad, ¿no? Como todas estas situaciones de desigualdad, y no que nos regalen rosas y chocolates. No es machismo, pero desvía la atención de lo que para nosotras es realmente importante sobre el 8 de marzo. Yo creo que en el caso de nosotros, los padres de familia, lo que podríamos hacer en estos casos es enseñar que, pues, está bien tener un detalle con una compañera de trabajo, con una hermana, con una prima, con una mamá, digamos, eso también hace parte de la cultura, de la cultura nuestra, pero debe ir acompañado de estas discusiones, de estas reflexiones, de revisar el entorno, de revisar el contexto y que no se quede solamente en la flor, en el chocolate, en el detalle, porque el detalle está bien, está muy bonito, pero puede ir acompañado de las reflexiones y las discusiones que tenemos acá. Otra persona nos pregunta sobre si tenemos algunas cifras sobre desigualdad y brecha salarial. Yo personalmente no las tengo, no sé si tú tengas alguna, pero mencionaste algo que me parece importante y es el tema del techo de cristal. A ver si con eso podemos, digamos, poder hablar un poco de eso. De una, entonces sí, digamos, que creo que esto también es importante hablarlo y es tan claro como la desigualdad estructural, ¿no? Como que esto es un tema estructural que por algo existe la ley de cuotas, ¿no? Entonces, la ley de cuotas que pretende que como las mujeres estamos subrepresentadas en los cargos directivos, pues hay una ley que obliga a que en el Poder Ejecutivo o sea, los cargos directivos, que en este caso son los ministerios, tienen que estar representados mínimo en un 30% por mujeres. Esto que pretende es una acción afirmativa. ¿Qué quiero decir con esto? Es como sé que estamos fallando, pero esta es mi manera de remediarlo mientras estructuralmente solucionamos el problema, que lamentablemente hoy estamos en un 27% en el gobierno de representación de mujeres. Y esto o sea, esto que vemos en el sector público, perdón, se traduce al sector privado. Entonces, hay una consultora colombo-peruana, porque la fundaron una colombiana y una peruana, que se llama Equales, que buscan reducir las brechas en el ámbito laboral, y ellas, digamos que por lo menos en Latinoamérica tienen, no podría decir que la batuta, pero sí tienen un gran liderazgo en estos temas de brechas entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, y ellas han identificado que en Colombia solo el 25%, o sea, estamos hablando de 500 empresas privadas. Dentro de 500 empresas privadas en Colombia, solo el 25% de esas empresas tienen mujer como alto directivo. Solo el 25% en Colombia. En América Latina, este porcentaje es del 23%. Entonces, pues como vemos, digamos que la tendencia es muy parecida a nivel regional. Y en brecha salarial, el DANE para el 2020, por lo que hacen las mediciones de manera anual, identificó que hay una brecha salarial del 12%. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que un hombre recibe, una mujer que realiza la misma actividad recibe 87.1 pesos. Entonces, digamos, porque existen organizaciones como Adecuales, porque pretenden hacer un estudio dentro de las empresas, que por supuesto es voluntario, pero cada vez más empresas están interesadas en hacerlo, pretenden identificar estas cosas y es en qué momento en el proceso de selección, en qué momento en talento humano, ¿no? En qué momento en toda esta cadena a la hora de la contratación terminó resultando en que una mujer que realiza las mismas funciones que otro hombre con los mismos estudios está ganando un 12% menos que los hombres. Esto pasa y así está identificado en el país. Esto en frente a brechas, ¿no? Como en brecha salarial y en esta baja representación. ¿Qué es el techo de cristal? El techo de cristal lo que, como digamos, el término lo que pretende explicar es que las mujeres y los hombres podemos ir avanzando laboralmente, pero hay un punto en el que las mujeres encontramos unas barreras y los hombres siguen avanzando y avanzando, y por eso se encuentra que el 75% de las empresas, de 500 empresas encuestadas en el país, los altos cargos están ocupados por hombres. ¿Qué obstáculos son los que encuentran las mujeres en lo que se termina llamando el techo de cristal? Y es precisamente todos los roles que se nos han asignado. Entonces, uno, como ya lo mencionaba, los roles en el hogar, ¿no? Entonces, pues si mi pareja y yo tenemos 2 hijos y uno de los dos se enfermó, pues lamentablemente se ha identificado que casi siempre es la mujer quien asume el cuidado del hogar y el hombre es el que continúa con sus labores. Entonces, en ocasiones esto termina en que las mujeres o se retiran del trabajo o las mujeres prefieren mantener un cargo no directivo porque tienen este tipo
de situaciones porque no encuentran en el hombre, digamos que una división equitativa de las tareas. Esto por un lado. Por otro lado, o sea, los roles de género no solo están asignados en el hogar, sino que también se nos han asignado como una serie de profesiones que en teoría se creen están hechas para mujeres y otras que están hechas para hombres. Entonces, nuevamente, enfermeras, ¿no? Entonces, pues sí, seguramente el porcentaje de personas que estudiaron enfermería, seguro que sí es más alto el de enfermeras, pero precisamente porque se ha creído que las mujeres somos mejores para las labores de cuidado, como es enfermeras, niñeras, psicólogas, trabajadoras sociales, ¿no? Uno encuentra como pues una tasa más alta de mujeres en esos cargos, mientras que uno encuentra muchas menos mujeres en cargos en profesiones de ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ¿no? Todo. Entonces los roles de género incluso se traducen a estos espacios, en donde se ha creído que las mujeres somos buenas para unas cosas y los hombres son buenos para otras, y eso es parte también de lo que se pretende derribar. Y quisiera que, digamos, fuéramos por ese camino porque me parece bien interesante. Y es cómo la sociedad va determinando cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre. Digamos, en el campo laboral, esto es bien complejo, porque en el campo laboral, digamos, nos han enseñado, yo no sé qué tanto ves tú televisión y telenovelas, pero yo he tenido el horror de ver en estos días unos capítulos de Betty la Fea y los estereotipos de género que existen, o sea, esto es una novela absolutamente políticamente incorrecta desde donde uno lo mire, por donde uno lo mire, porque allí está lleno de estereotipos de género, donde las ejecutivas entonces son una cosa rara, extraña que ocurre allí, las secretarias tienen unas características, los ejecutivos tienen otras características, porque la sociedad nos va dando estos roles y cómo hacemos para deconstruir ese tipo de escenarios. Yo creo que como las mujeres estuvimos por tanto tiempo apartadas del mundo de lo público, pues, ¿no? Nosotras, pues nuestro lugar era en la casa, así era como se creía, nuestro lugar estaba en la casa cuidando a los niños y a las niñas. Pues entonces yo creo que, claro, al llegar nosotras a ocupar el espacio público, se han ido asignando roles, sobre todo de cuidado, o estos roles como de secretaria, ¿sí, no? Como que también, coincidencialmente, yo también he tenido la oportunidad de ver Betty la Fea en esta pandemia, y es terrible, ¿no? Entonces uno evidente, de hecho, y aparte yo no sé qué es más terrible, como la novela o lo exitosa que fue la novela, que sigue siendo la novela, porque replica un montón de conductas gravísimas. Entonces, claro, uno ve, entonces, las secretarias, en Betty la Fea no hay un cargo de secretaria que lo ocupe un hombre. El único hombre en un cargo de ese estilo es Freddy, que es el mensajero, ¿no? Pero porque, por supuesto, pues es que lo de mensajería, como ya implica o manejar carro, manejar moto, es que para eso son mejores los hombres. Uno incluso ve en Betty la Fea que los vicepresidentes son todos hombres, no sé si hay una mujer, no sé, estoy pensando, pero aparte de eso, entonces el presidente es un hombre neurótico, maltratador, abusador, ¿no? De todo, pero es que ese es el liderazgo, así son los hombres cuando son jefes, ¿no? Pero donde esto fuera una mujer, es una neurótica, es una histérica. Entonces yo creo que, lamentablemente, yo creo que por eso sí hay que hacernos nosotros todo el tiempo la pregunta es cómo yo en mi lenguaje y en mi día a día replico estas ideas. Entonces, yo creo que por eso el lenguaje inclusivo lo que pretende es eso, el imaginario de los médicos, las enfermeras, porque sirvienta pero no sirviente, todas estas cosas es en lo que creo que todos aportamos lamentablemente a que la estructura siga tan marcada, a que los roles de género sigan tan marcados. Creo que también es importante, esto es un ejemplo que yo sé que parece tonto, pero que así funciona y es desde chiquitos. Entonces a las niñas que les regalan una cocina, a las niñas que les regalan un bebé, porque es que como las mujeres estamos hechas para más grandes cocinar y cuidar bebés, pues mejor que vayamos aprendiendo desde chiquitas. Pero a los hombres sí les regalan carros, les regalan martillos, herramientas. Yo tuve la gran fortuna de que yo crecí con dos hermanos, una mamá que es feminista, pero ella todavía ni lo acepta ni lo sabe. Entonces mis papás jamás me asignaron roles de género desde mi casa. Seguramente hubo conductas machistas aprendidas desde antes, seguro las hubo, seguro las hay. Pero digamos que yo tuve esa fortuna, pero desde chiquitos creo yo que en la formación sí le estamos determinando a los niños si son niños, si usted es niña para que es buena y si usted es niño para que es bueno. Entonces yo creo que desde ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el imaginario.
Yo creo que sí, yo creo que culturalmente, digamos, yo soy padre de familia de dos niñas y siempre cuento la anécdota que los regalos en diciembre se vuelven un problema, porque cuando tú vas al supermercado o al almacén de los regalos, hay una sección gigantesca llena de cosas chéverísimas para niños y una sección muy pequeña llena de muñecos y cocinas para niñas. Y entonces ahí ya empieza uno a decir, pero no, pero si yo quiero regalar un carro y entonces no, de pronto no, ya hay otras personas que empiezan a decir, pero ¿cómo le va a regalar un carro si es que es una niña y entonces usted tiene que buscar es que ella tenga ciertas características particulares y ahí ya se le empieza a uno a enredar? O regálale una muñeca a un niño, ¿no? Sí, Se escandalizan, donde le llegues a regalar una muñeca a un niño, donde a un niño le lleguen a gustar las muñecas. sí. Está gravísimo. Inmediatamente entonces la cosa deja de estar dentro del género o dentro de las características que todos tenemos en la cabeza que debe tener el rol que hemos enseñado en cada uno de ellos. Nos quedan 8 minutos de programa. Entonces, en estos 8 minutos quisiera que lleváramos hacia las conclusiones que podríamos dar. Infortunadamente el tiempo no nos da, esto podríamos durar aquí hablando 15 horas más del tema, pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro rol individual, desde la casa, desde el trabajo, desde lo que hacemos en el día a día, sin ser expertos en el tema, yo no me considero un experto en el tema, algo uno aprende, pero digamos, todos los que nos están viendo, todos los que estamos aquí escuchándote, ¿qué podemos hacer para que de verdad exista la igualdad, para que exista la equidad, para poder apoyar la causa? Yo creo que lo primero, no está mal aceptar que todos tenemos conductas machistas, porque es que yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Como aceptarlo. La aceptación, creo que tú como psicólogo tendrías más claro ese concepto, pero la aceptación es el primer paso. Es muy importante aceptar que tenemos conductas machistas. ¿Y por qué las tenemos? Porque es que así, uno, así nos criaron, dos, así nos lo replican todo el tiempo en la televisión, en las novelas, cuando uno va comparte espacios, pues uno todo el tiempo tiene, hay como muchas conductas que nos refuerzan esas ideas machistas que tenemos en la cabeza. Entonces yo creo que lo primero es eso, saber que todos tenemos conductas machistas, que está bien, no nos tenemos que dar látigo al respecto, pero sí tenemos que hacernos responsables de que tenemos conductas machistas. Entonces, lo primero, aceptarlo. Segundo, pues no ser pasivos al respecto. Entonces, si yo sé que yo lamentablemente tengo conductas machistas aprendidas, ¿qué debo hacer para desaprenderlas? ¿Cómo dejar de ser pasivos ante el machismo y ante la desigualdad? Entonces, por lo menos en temas de abuso, digamos que de abuso, un ejemplo, algo que pedimos mucho las feministas es, y yo sé que esto sí que pasa en los grupos de WhatsApp de los hombres, entonces, vea la foto que me llegó de esta vieja en bola. Uy, deje ver. Y se la mandan al siguiente amigo. Oiga, ¿ya vio la foto de esta vieja en bola? No, pues lo primero que tienes que hacer es parar la foto. Uno, si a ti te llegó la foto, que por favor hasta ahí llegue la foto. Dos, hacer el llamado. Yo sé que entre hombres es muy difícil porque también precisamente por el machismo, entonces un hombre que tenga esas conductas es como, ay, tan huevón, ¿qué le pasa, no? Pero sí es importante en que los hombres sean también parte de esto y eso diga, no es chistoso. O sea, lo que usted acaba de decir, que usted cree que es un chiste, no, es machismo puro y duro, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Como no ser pasivos, uno hacer como el llamado de, oiga, usted acaba de ser machista, no es chistoso. Creo que eso es importante. Entonces, eso, ¿no? Como no permitir eso dentro de los círculos sociales. Yo creo que eso es importante. Uno todo el tiempo, pues nuevamente tiene que estar pendiente de las conductas machistas que uno tiene. Pero creo yo que en la formación, si tenemos hijos, hijas, creo que es importante entonces desde chiquitos sacarle de la cabeza esos imaginarios a los niños. Los niños, es muy difícil que un niño, o sea, es imposible que un niño nazca pensando que las mujeres cocinan mejor que los hombres. Eso es porque lo oyen y los niños y las niñas lo terminan replicando. Lo mismo que con el racismo, ¿no? Lo mismo que con la homofobia. Para un niño es normal todo hasta que los padres le generan una serie de condiciones que lleva a que los niños empiecen a ubicar las conductas como en unas casillas. Entonces yo creo que desde la educación también es muy importante.
Y pues yo creo, nuevamente, yo no creo que nos tengamos que dar látigo todos los días, pero sí creo que en el día a día es importante como darnos cuenta de conductas. Pensando en que, por supuesto, el cambio es estructural, pues nuestra tarea es hacer cosas más chiquitas. Yo creo que es importante detener conductas como hablar del cuerpo, al cuerpo de las mujeres, perdón. Entonces, si vio cómo está de gorda Pepita, no, de madre, no sé qué. Usted ya vio el pelo, usted ya vio, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dejar de hablar del cuerpo de las mujeres. Creo que de nadie, uno no tiene por qué hablar del cuerpo de nadie, ¿no? Creo que eso es importante. 2, el éxito de las mujeres no está directamente relacionado con las relaciones que tenemos con los hombres, ¿no? Las mujeres también podemos ser exitosas y podemos conseguir grandes cosas y eso no está relacionado porque tuvimos o tenemos una gran relación con un hombre. Nosotras podemos ser exitosas de manera independiente y con nuestro propio mérito. Eso creo que también es muy importante. Los imaginarios, los roles de género. Dejemos de creer que las mujeres y los hombres, cada uno es mejor para algo. Eso no es verdad, eso está culturalmente asignado. Está demostrado que las mujeres son muy buenas para unas cosas que se cree que los hombres eran mejores. No por algo la selección femenina de Estados Unidos es 3 veces campeona del mundial y los hombres ninguna. Creo que no pasan ni siquiera de cuartos de final. Entonces, definitivamente está mandado a recoger esa idea de que los hombres son buenos para algo y las mujeres son buenas para algo. Y a los hombres les diría, párense desde su privilegio, conozcan qué fortuna tienen ustedes dentro de este sistema machista y cómo desde ese privilegio pueden ayudarnos. Yo no sé si yo crean que existan hombres feministas, yo no sé si ese concepto existe, pero sí creo que existen hombres aliados y hombres que pueden ayudar en la causa, eso sí creo fielmente. Entonces creo que los hombres desde ese privilegio que tienen como hombres, que la estructura y que la sociedad hoy les permite tener esa serie de privilegios, pueden ubicarse desde sus privilegios a ayudarnos a tumbar conductas machistas y a no replicar un montón de conductas machistas que se dan hoy en día. María Alejandra, pues nuevamente nos podríamos quedar aquí 2 horas más hablando del tema, pero se nos ha acabado el tiempo, nos quedan 3 minutos, llevamos 57 minutos hablando de este tema. María Alejandra, darte las gracias por acompañarnos en este espacio, por tener esta discusión, de verdad el tiempo se me pasó volando, se acabó el café rapidito, pero interesante el tema, muchas gracias, esperamos que nos puedas acompañar en otro escenario nuevamente. No, Jean-Pierre, a ti y a Recapacitando, muchas gracias, aquí a la orden. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a las personas que estuvieron pendientes, a Hans, Wilmar, Kramat, que comentaron el video. Bienvenidos a la próxima transmisión, que será nuevamente el sábado a las 6 de la tarde. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @recapacitando. Muchísimas gracias a todos, que tengan buena noche.